Y nadie me avisó. Grabar la clase. Ah, pero pues igual como dijimos que no íbamos a grabar más las clases. Porque si no, no vienen. No, mentiras. No, la verdad, pues no vamos a seguir grabando las clases porque no están viniendo. Entonces, aprovechen, chicos. Aprovechen a hacer todas las preguntas que ustedes tienen, todas las preguntas, porque de pronto no grabamos más las clases. Bueno, continuamos. Entonces, chicos, siguiente pregunta. Esta es otra pregunta donde ustedes les están donde ustedes les están diciendo cuando la autora afirma, pero los impactos más duraderos del paso artificial probablemente no sean los que usted se imagina. La expresión subrayada se refiere a, si se están dando cuenta, graba esta porfa. Ahí mira. Bueno, listo chicos. Entonces básicamente lo que les está mostrando aquí es lo siguiente. Cuando el autor afirma los impactos más duraderos del paso artificial probablemente no sean los que usted se imagina, la expresión subrayada en este caso es la expresión que está en cursiva. Esa expresión que está en cursiva se refiere a quién. Nuevamente nosotros utilizamos el texto para referirnos a un contexto. Esto tiene que ver puntualmente sobre cómo nosotros conectamos una idea para conectarla con otra oración. Entonces, nosotros conectamos oración A con oración B, porque de esa forma nosotros podemos entender a qué se refiere. O sea, es otra pregunta donde lo más importante es cómo ustedes ordenan los sintagmas. Obviamente lo que sucede contextual es que no es como que sea un solo tema, sino que es una combinación donde hay un énfasis en precisamente que ustedes sepan identificar. Ahora, otra cosa. Veamos entonces ahora esta pregunta que sí es totalmente diferente. Y aquí esto es algo para los chicos que nunca han presentado el examen. Esto sí les parecerá a ustedes nuevo. Esta es una pregunta de textual o de sociales. De sociales, exacto. ¿Por qué? Porque es una pregunta de sociales. ¿Por qué es de sociales? Por ubicaciones. Ujú. Listo. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos saber geografía. ¿Y geografía de qué parte del mundo, muchachos, puntualmente? ¿De qué necesitamos nosotros saber geografía? Muy bien, necesitamos saber un poco de geografía centroamericana y de geografía colombiana. Pregunta número uno. ¿La respuesta correcta es el estrecho de Bering? El estrecho de Bering lo habrán escuchado muchas veces. ¿Sí o no? El estrecho de Bering conecta qué continente con qué otro continente. Asia con América, puntualmente. Ujú. Bien. ¿Qué es lo que decían que había en algún momento el estrecho de Bering, era el que conectaba como Asia con América? Bien, el estrecho de Magallanes, ¿les suena? Entonces, suena a español, exactamente. Bien, el paso de Drake.
¿Les suena algo ese paso de Drake? Ajá. Y paso del noroeste. ¿Qué dicen? Listo, les voy a dar una pista. Oeste, ¿dónde queda? ¿Izquierda o derecha? ¿Oeste es izquierda o oeste es derecha? Izquierda. Siempre piensen en las películas de los cowboys, de los vaqueros, de los yihad. Entonces piensen en esas películas de los yihad. ¿Dónde están las películas de los yihad? ¿Cómo se llama en las películas ese mundo de las películas? El viejo oeste, exactamente. ¿Y dónde queda Estados Unidos en el mundo? En un mapa mundo, izquierda o derecha. Exacto, por eso. Entonces, oeste siempre izquierda, acuérdense de el lejano oeste. El, acuérdense, sí, del viejo oeste. Entonces, por eso, en ese sentido, sí nos están diciendo el paso noroeste. Y nos están diciendo, aquí dibujamos rápidamente, pues Colombia, algo así. Si esto es Colombia, aquí está Cartagena y acá está Buenaventura. Si estoy hablando del paso noroeste, es un paso que está por allá hacia la derecha. Entonces ese paso queda como en Canadá. Entonces por eso esta no es. El estrecho de Bering, este no es. El paso de Drake, nada que ver. Respuesta correcta, Magallanes. ¿Listo? Y ahí entonces eso nosotros lo podemos sacar. ¿Necesitábamos ser expertos en geografía? No. Básicamente lo que podemos nosotros pensar y es deducir la respuesta. Entonces, muchas veces estas preguntas de sociales, cuando sean de geografía, cuando sean de historia, no necesitan ustedes estrictamente saberlo todo. Pero por lo menos con que ustedes sepan una o dos opciones, es más que suficiente para poder descartar la tercera y llegar entonces a la respuesta. Entonces, para los chicos que jamás habían presentado el examen, ahí es un ejemplo de una pregunta interdisciplinar. Entonces, no necesariamente va a ser del texto, pero sí va a tener de contexto lo que nos están preguntando en ese texto. ¿Listo? Entonces, ahora miremos, por ejemplo, digamos esta pregunta. Esta pregunta, si ustedes van y miran que en alguna otra clase que yo dicté ya la resolví, entonces acá les presento. Chun, 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 chun. Miren, esta pregunta, ahora sí, ¿de qué área del examen es? Entonces, ¿de qué área del examen es? Mat- Excelente, perdóname. Excelente, Sheila. Muy bien, Sheila, es una pregunta de matemáticas, no es una pregunta de historia. Porque si tú vas y miras, ahí, o sea, no es necesario que ustedes sepan cuándo se fundó Panamá, dónde, cuándo se independizó, nada. En ese sentido, el mismo texto se los va a dar, pero ustedes tienen que ser astutos. Nosotros en el curso Prunal vamos a tener una clase solamente para resolver estas preguntas interdisciplinares de matemáticas. Porque ustedes tienen que hacer lo que se conoce, lo van a ver con la profe Lucía, lo van a ver en el sentido en el que ustedes van a poder sacar la información y responder esas preguntas interdisciplinares. Entonces, puntualmente, ¿cómo es que ustedes lo van a hacer? Porque les van a dar entonces la información. Miren, aquí está, por ejemplo, la información. Les están diciendo que fue en el año 1999 que el Estado panameño recibió el canal. ¿Y cuándo fue que entonces se realizó el canal? Entonces fue en el 1915 que nos estaban diciendo ahorita acá. Que el canal comenzó el 15 de agosto de 1915 y se los entregaron entonces al 1999.
Yo utilizando información A, que es esta, uy, perdón, información A, con esta información B, esta información A con esta información B, ahí yo puedo responder la pregunta. ¿Listo? Entonces ahorita ya se las puse. Si se están dando cuenta que me están diciendo que el canal se creó en 1914 y se los entregaron en 1999. Entonces, para los chicos que son nuevos en el examen, ¿en algún momento les están soplando, hermano, hágame una resta? Les está diciendo el hermano, papi, para sacar los años, hágame una resta. En algún momento les están diciendo, les dicen, hombre, saque una resta, hombre, haga esto. ¿Sí o no? Sí, No. ¿no? Ah, ah. No. No, mira que, o sea, mira que el enunciado, o sea, este 1999, esto es algo que nosotros hicimos. Pero esto es algo que no estaba en el texto, esto yo lo puse después. Pero si tú así miras, o sea, tienes que rastrear la información de párrafo 1 y conectarla con la información del párrafo 2. Entonces tú tienes que trazar esos datos, tener un listado de esos datos para poder entonces decir, ah, bueno, si yo necesito saber cuántos años habían, pues pongo la fecha final menos la fecha inicial y con eso voy a tener el total de años y por eso voy a poder encontrar la respuesta. Entonces, esta respuesta no va a aparecer literal en el texto. Ustedes pueden leer el texto 1, 2, 3, 4, 5 veces y nunca les va a aparecer que la respuesta es 85. No. Entonces, eso es como cuando yo les hago la pregunta, chicos. Yo nací en el 97 y tengo 20, yo nací en el 97. ¿Cuántos años tengo? Imagínense entonces eso. Como cuando ustedes les dicen a la persona que les gusta, oiga, ¿usted cuánta edad tiene? Si le preguntan a una persona así tan directa, no se las va a decir. Pero les pueden preguntar, oiga, ¿usted cuándo nació? Y a partir de eso, ustedes podrían calcular la edad de esa persona. Sí, ¿no? Claro, exacto. Entonces a partir de eso yo puedo calcular la edad de la persona, porque yo tengo la fecha de nacimiento. Entonces en este ejercicio me están haciendo la misma pregunta. Entonces esto es lo que le sube dificultad al examen, que yo tengo que saber realizar ciertos procedimientos que en el examen a mí no me van a decir, haga esto para realizar esta resta, sino que voy a tener entonces que saber qué procedimientos voy a hacer para que yo no pierda tiempo al momento de resolver. ¿Listo, chicos? Entonces, para los que nunca habían visto una pregunta de matemáticas de temática común, así más o menos se preguntan. Chicos, para los que estén anotando todas estas clases, ¿cuáles son los procedimientos que ustedes tienen que hacer para resolver una pregunta de temática común? Se los soplo. Les digo cuáles son los procedimientos típicos que ustedes les van a pedir. Primeramente, una resta. Siempre les van a pedir una resta entre año final menos año inicial. Siempre les pueden preguntar así una resta. Entonces, como un ejemplo como este. Perdón que no esté acostumbrado del todo el 100% a este tablero. Y pensé que el otro tablero todavía tenía esto. Para la otra sí ya lo arreglé. Entonces, por ejemplo, una resta. ¿Listo? Ahí. Segundo procedimiento, un porcentaje. Siempre, siempre, siempre a ustedes les van a poner a realizar un porcentaje. Y tercer procedimiento, una regla de 3. Esos son los 3 procedimientos fundamentales que a ustedes les van a poner a hacer para las preguntas de temática común. El 90% de las veces va a ser eso. ¿Listo? El 10% restante va a corresponder específicamente a qué está preguntando el examen. ¿Será que en esa parte de temática común me pueden poner una relación trigonométrica? ¿Me pueden poner una función? ¿Me pueden poner entonces a resolver una ecuación? La respuesta es que sí.
Sí les puede aparecer que ustedes les pongan a resolver una ecuación trigonométrica. Perdón, una razón trigonométrica. Les puedan poner entonces a ustedes a resolver una función. Les pongan a ustedes a redactar una función. Entonces, bueno, esa es la otra también clara, redacción de funciones. De funciones o ecuaciones. Ya, es mucho mejor. Entonces a ustedes les pueden a colocar esas 4 operaciones matemáticas. Si ustedes son capaces de identificar esas 4 operaciones matemáticas a la perfección, van a contestar 5 preguntas de temática común de matemáticas. Pregunta, si son 25 preguntas, si contestan estas 5 preguntas de temática común bien, ¿cuánto porcentaje de matemáticas tendrán correcto ya? Un 20%. Muchachos, tendrían una quinta parte del examen en matemáticas resuelto. ¿Quieren un dato estadístico que es brutal y que es algo que uno dice, wow? ¿Saben cuántas respuestas correctas ustedes deben tener para sacar un 10 en matemáticas? Pónganle. Pongan un número. Son 25 preguntas. ¿Cuántas respuestas correctas tienen que tener en promedio? Menos. Necesitan 9 respuestas correctas. Con 9 respuestas correctas, ustedes sacan 10 en matemáticas. Solo con 9. Profe, ¿usted de dónde saca eso? Porque es el resultado de muchos simulacros en múltiples generaciones. El promedio de matemáticas son 8 a 10 preguntas correctas. Y el promedio, el promedio les da a ustedes 10. O un valor muy cercano a 10. Y con 20, ¿cuánto? Con 20 perfectamente tú sacas 15. Ya el 15 en matemáticas. Por eso las personas que contestan todo el examen bien, en matemáticas sacan 17, sacan 18. Es por eso. Por eso es que el componente de matemáticas es un componente que le sube muchísimo en puntaje. Por eso mismo. Porque, por ejemplo, si contestan todas las preguntas bien en matemáticas, les puede dar un 14, un 15, un 16, un 17. Pues matemáticas, si tú sabes cuál es el que más sube, pues por eso mismo te estoy diciendo, Luna, que entonces si tú logras un puntaje, cualquier área vale lo mismo a nivel porcentual. O sea, un 15 en matemáticas o un 15 en textual, en teoría valen lo mismo. O sea, te dan la misma cantidad de puntos. Pero ¿en qué influye con eso, Luna? Lo que influye con eso es que es más fácil sacar un 15 en matemáticas que sacar un 15 en textual. Porque para sacar un 15 en textual, ¿ustedes alguna vez han visto un 15 en textual? Es muy raro. Muy, muy raro que alguien saque 15 en textual. No porque no le hayan contestado las respuestas correctas bien, sino porque no alcanza a superar tanto las desviaciones estándar de las demás personas y no le va tan bien, o más que no le va tan bien, es que no logra tantas desviaciones por encima de la media, como si lo puede hacer matemáticas. Otro puntaje que uno piensa que, por ejemplo, le puede servir mucho es, por ejemplo, análisis de la imagen. ¿Por qué? Análisis de la imagen son solo 20 preguntas, ¿cierto? Entonces, las personas contestan 13 preguntas bien en promedio en imagen. Eso quiere decir que sacar un 10 a un 13 son solamente 7 preguntas más. Y mucha gente por eso logra sacar 13, 14 en imagen porque contestaron todas las preguntas de imagen bien. Entonces ahí les dejo el dato. ¿Listo? Ojo. No, listo. Análisis de la imagen, se me tiró el examen. Totalmente puede pasar. Ojo, recuerden una cosa, chicos. Si ustedes tienen 15 en un área, pero 8 en otra, ese 8 les baja todo. Les baja todo, les baja todo, les baja todo. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Que ustedes estudien todas las áreas. Todas las áreas, no solo matemáticas.
O si se quieren quedar presentando el examen toda la vida, si presentan solo matemáticas, es una estrategia muy arriesgada, chicos. ¿Por qué? Porque si ustedes apuestan todo a una sola área y ustedes no son buenos, entonces pierden la oportunidad de sacar buenos puntajes en las otras áreas. Y imagínense que ustedes creen que les fue bien, pero les fue mal en matemáticas. Y las otras áreas también les fue mal. Entonces yo paso entonces con eso. No, chicos. Ahí está el problema. ¿Listo? Entonces, mi recomendación es que siempre estudien todas las áreas. Esta. Esta es nueva. Esta es una pregunta nueva en temática común. Entonces, obsérvela. Entonces ya sabes qué tienes que hacer, José. Si quieres pasar, tienes cuáles son los temas que más preguntan o en dónde puedo mirar. Paula, si tú te centras solamente en estudiar los temas que más preguntas, es muy difícil que puedas pasar y más una carrera que que sea difícil como medicina. Porque si tú sacas los temas que más preguntan, solamente resolverías 60% de la prueba bien. Por ejemplo, aquí te estoy presentando una pregunta que nunca les ha parecido. Esta es una pregunta de temática común nueva. Nunca antes había aparecido en el examen. Y esto puntualmente, este es un tema nuevo. Anótenlo acá. Entonces, este es un tema de temática común y corresponde puntualmente a complementos y corresponde al tema de sintaxis. Otro tema derivado también tiene que ver mucho con argumentación. O sea, aquí combina dos temas que son nuevos. O sea, esto es totalmente nuevo para el examen. Nunca antes visto para la parte de temática común. Entonces, ¿por qué? Porque les aparecen los argumentos. Los argumentos que pueden ser causa y efecto. Entonces, ejemplo. Les voy a dar un argumento de causa y efecto. No tiene que ser verdadero, ¿no? Porque también por eso existen las falacias. Un argumento de causa y efecto es como, no, claro, como estaban aburridos de Petro, entonces por eso votaron por Abelardo. Eso sería una cuestión de causa y efecto. ¿Listo? Sería un argumento de causa y efecto. O sea, algo lo acosó y generó tal efecto. Otro ejemplo de causa y efecto. No, yo no me proyecté. Se proyectó el país. A mí no me metan en ese costal. A mí no me metan. No, yo no voté por... yo no voté por Bovolardo. No, perdón, ahí sí no me metan en ese costal. Se proyectó medio país, yo no. Un ejemplo de instrumento fin. Su asesinato fue perfecto ya que utilizó un reloj sin pilas. Entonces es un instrumento y el fin. ¿Listo? Ese sería entonces un ejemplo de argumentación por instrumento fin. En donde vamos a ver que hay algo que ocasiona un objetivo. Entonces, esta es una pregunta que, por ejemplo, es nueva. Nunca te había aparecido en el examen. Y se recomienda por eso muchísimo también aumentar un poquito más el temario que ustedes están viendo. Esta es una pregunta que retomó. Entonces, otra pregunta, pero no de temática común, si es una pregunta de sociales y geografía. ¿Y corresponde puntualmente a qué? Corresponde a geografía y esto es elementos de relieve. Chicos, ustedes sabían, y para los chicos que son nuevos, ustedes sabían que esta pregunta llevaba más de 15 años sin aparecer. Más de 15 años. El examen para las personas que son nuevas, perdón, es que yo soy muy friki del examen, disculpen. Es que tenía que ser friki o no pasar.
Para los que no conocen mi historia, yo nunca tomé ningún curso ni nada por el estilo, entonces me tocó fue estudiar así mucho. Entonces, y gracias a eso fue que creamos la academia. Porque sabíamos que, por ejemplo, en cualquier otro lado no es. El examen se divide en tres etapas. Y para los chicos que son nuevos, les comento los exámenes. Después entonces hubo 2015 a 2018. Perdón, 2019. Y después están los tiempos post-pandemia. 2019 a 2026. Entonces, el examen UNAL ha cambiado a lo largo del tiempo. Y sí ha cambiado bastante. Resulta que si ustedes quieren que les vaya bien en los próximos exámenes, no estudien tanto de a mucho los exámenes del 2010 al 2015, ni mucho menos los 2015 al 2019, sino que empiecen a estudiar, perdón, es al revés, no estudien los más nuevecitos, sino que échenle un vistazo a los exámenes que son del periodo del 2004 al 2010, porque muchas de esas preguntas están volviendo. O sea, los nuevos exámenes están retroalimentándose muchísimo de los exámenes que ocurrieron del 2004 al 2010. Este tema de elementos del relieve son de exámenes de esa fecha, que datan de esa fecha. Y ustedes van a poder encontrar preguntas de este estilo, que por ejemplo un volcán es esto, que un volcán es lo otro, que un volcán es esta otra cosa. Lo mismo la otra pregunta de geografía de Estrecho de Magallanes. Entonces eso es un patrón que yo ya me he pillado, que ha ocurrido muchísimo en los últimos exámenes. Los últimos exámenes no es que aparezcan temas nuevos, son temas que aparecieron de hace mucho tiempo, que la gente como hace mucho no practicaba, los están volviendo a traer. Y no solamente para temática común, de todas las áreas, de física, de química, de matemáticas. El único que de pronto sí es nuevo, es imagen. Porque las preguntas de imagen del 2004 al 2010 es un examen totalmente diferente, salvo uno que otro tema. Por ejemplo, en el 2004 al 2010 les aparecían caricaturas. Entonces, o les aparecían obras de arte que ustedes tenían que analizar, una pintura del barroco, una pintura de no sé qué. Eso sí ya lo descontinuaron completamente. Pero eso sí tenían los exámenes del 2004 al 2010. Entonces, ahí les boto el dato. Esto es un dato interesante que nos hemos dado cuenta con el tiempo. Aquí. Esto es nuevo. Por ejemplo. Una cosa que les recomiendo que les va a dar un puntajazo en sociales, ¿saben qué área es? ¿Saben cuál es la área que ahorita el examen está ahorita enamorado? Pero enamorado es enamorado, eso parece pelado, eso parece como... Pero enamorado, eso parece casi como primer amor, como quinceañeros enamorados. ¿Saben qué área es? Lógica. Lógica, un pelado de 11. Un pelado de 11 con las de séptimo. Tal cual. Dime, María Victoria. Ay, no, está muy bueno ese comentario. Efectivamente, chicos. Entonces, sí. Eh, un pelado de 11 con las de séptimo. ¿Saben cuál es? Lógica. Uy, chicos. Está saliendo una cantidad brutal de lógica, pero bestial. Pero es que, mejor dicho, casi que sociales, el 30% de todo ese examen en sociales es lógica. Y no solamente lógica proposicional, lógica de predicados, lógica de primer orden, lógica de segundo orden, lógica porcentual, lógica de conjuntos, mejor dicho, todo el tipo de lógicas. Entonces, si quieren darle buen puntaje a sociales, metan lógica. Por eso esta generación, yo dije, no, sabe que yo voy a contratar profesora solo de lógica. Porque es que literal está apareciendo mucho lógica. Entonces, ese es un truco que yo sí les estoy dando y este es un ejemplo de una pregunta de lógica. Entonces, ahí va a estar.
que justamente tiene que ver con el porcentaje de razonamientos, de validez de razonamientos. Esta es una pregunta que en el mismo temario de lógica que uno diseña en el preunal, esta pregunta es nueva. O sea, no hay una pregunta referente a esta nueva. Que ustedes digan, uy, ¿han preguntado cuándo es el 100% seguro? No. Entonces, se está quemando. No es una pregunta que entonces haya aparecido previamente, no. ¿Cuál es mi consejo, muchachos? Ármense un buen libro de lógica. Ármense un buen temario de lógica. No lo que hayan preguntado, un buen libro de lógica. Y si se arman con un buen libro de lógica y aprenden muy bien, entonces fijo, 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 van a la fija con ese pedacito. A ver, ¿qué otra pregunta sí les muestro que no sea... Ah, esta. Este sí es un clásico. Este es como Skipper diciendo un clásico. Esta pregunta sí la han hecho toda la santa vida. Y es el hecho de qué palabras se parecen o no se parecen el sinónimo y el antónimo de ciertas palabras. Entonces, puntualmente, en ese sentido, si quieren repasar un poquito teoría de ese aspecto, se conoce puntualmente como semántica, que es el significado de las palabras. Entonces, ustedes saben que no es sinónimo. ¿Cuál es la palabra que representa que no es sinónimo? Antónimo. Exacto, entonces está preguntando, es un antónimo. Obviamente ustedes saben que es un sinónimo, que es un antónimo. Pero la dificultad, ¿dónde viene, chicos? En que pues uno no se sabe todo el diccionario, para nada. Lucio, no más, no molestes. Deja en paz a la gatica. Perdón. Listo. Bueno, entonces prácticamente se refiere a eso. Pero ¿saben cuál es el truco que yo les puedo dar? Primeramente, que aprendan raíces griegas y latinas y etimologías. Entonces, siempre o sea, lo que les están preguntando no es que ustedes sepan antónimos y sinónimos de todas las palabras, no, sino que a partir de su conocimiento de, por ejemplo, etimologías, puedan rastrear un poquito o puedan conocer esto. Si yo a ustedes les estoy diciendo una zanja, ¿qué es una zanja? Canal. Eso es como un hueco, es como una división. ¿Y qué es una cuneta, chicos? Entonces, les voy a dar otro truco. Les voy a dar otro truco para resolver este estilo de preguntas. Y es, si a nosotros nos están preguntando un antónimo, están preguntando exactamente las que son parecidas o la que es totalmente diferente. La que es totalmente diferente. Ahora les pregunto, una zanja es un hueco, un canal es un hueco, un surco es un hueco. La pregunta vendría siendo entre cuneta e istmo. ¿Ustedes han escuchado la cuneta de Panamá? No, ¿cierto? Piensen, el istmo de Panamá. Y si estamos hablando de istmo, ¿les parece que eso suena como a hueco? No, para nada. No es un hueco. Como no es un hueco, entonces ¿cuál creen que sería la respuesta correcta? Inmediatamente lo que a ustedes les suene diferente, esa es. Esa es. ¿Listo? Ustedes cuneta, les suena cueta, ¿cierto? Les suena cuna. ¿Una cuna qué es? Un hueco.
Entonces, uno empieza a realizar lo que se conocen como un diagrama mental, y ese diagrama conceptual o mental ustedes lo van asociando, y como los están asociando, entonces por eso canal, cuneta y surco se les parece, pero istmo es algo que no está dentro de ese canal. Eso se llama la teoría de los prototipos, si quieren profundizar más en ese tema a nivel de temática de análisis textual. Entonces, eso es como, por ejemplo, cuál es la primera fruta que a ustedes se les viene a la cabeza? Mientras yo voy seleccionando la otra. ¿Cuál es la primera fruta que se les viene a la cabeza, chicos? Manzana, manzana, maracuyá, manzana, exacto. ¿Y cuál es la que menos se les parece una fruta? Que ya empieza siendo otra cosa, una verdura, un vegetal o algo así. Exacto, por ejemplo, digamos un aguacate. Un limón todavía no. Un aguacate. Ya un aguacate entonces estaría como en las partes un poco más alejadas de lo que es en la idea más central. Entonces, ese estilo de preguntas proponen es eso. Bueno, los pelados más o menos qué les suena más diferente. Y así es como se resuelven esas preguntas. Entonces, esa pregunta sí es un clásico. Entonces, esta sí, respondiendo a la pregunta de Paula, esta sí o sí es un tema que tienes que estudiar. Porque tiene gran chance de pasar. ¿Listo? Entonces, ahí está. Uno de los motivos por los cuales Colombia no presentó mucha resistencia a la condición de Panamá. Entonces, pregunta, ¿qué tema? Esta pregunta sí, por ejemplo, el tema es súper fácil de identificar. Sociales, pero sobre todo historia colombiana. Entonces, muchachos, como deber patrio, nosotros necesitamos saber un poco de historia colombiana. Muchachos, compatriotas, necesitamos saber de historia colombiana. Entonces, obviamente, el examen no se salva de eso. Igual también por cultura general, doctor Camilo, que procede. Doctor Cadena, proceda. Listo, muchachos. Entonces, normal. Obviamente la respuesta es la guerra de los 1010. Entonces, puntualmente, si se están fijando, este tipo de eventos son muy del estilo, ¿el chino sabe o no sabe? Pero uno si no se la sabe, la puede tantear. Supongamos que ustedes no se acuerden. La guerra de secesión, ¿en dónde ocurrió? Estados Unidos. La guerra del caucho fue por allá en el Amazonas. La de las dos rosas, por allá, creo que esa fue por allá en Inglaterra, en Francia, esto. Esa sí tampoco yo la sé mucho. Pero sé que, por ejemplo, la respuesta es la guerra de los 1010. Entonces, historia de Colombia, check. Últimamente me he dado cuenta que el examen le, le ha empezado a gustar mucho que ustedes sepan cosas de matemáticas, pero muy básicas. O sea, me refiero a cosas que uno aprende en primero de primaria. Por ejemplo, cuando ustedes, digo, les pregunto, chicos, la generación que nosotros vamos a abrir es la generación preunal 13. Entonces es la generación 13 del preunal. ¿Cómo sería el nombre correcto en terminología de ese número? 13. Ah, ah. Exacto, décimo tercera. Trigésimo no. Trigésimo es 30. Entonces, cuando les digo cosas que sean muy sencillas, son cosas que uno aprendió en primero de primaria, segundo de primaria, todas así. Y no por desmentar, sino literal en el programa del Ministerio de Educación se dice ese tema. Y obviamente pues uno no se acuerda porque uno estaba chiquitico. Y más sobre todo porque pues la gente habla mal.
o la gente, por ejemplo, se le olvida, o la gente, es un error muy típico que la gente, que el examen últimamente le gusta que corrijan. Por ejemplo, la diferencia entre millón y billón. ¿Cuántos ceros tiene un millón, por ejemplo? ¿Cuántos ceros tiene un billón? Excelente razonamiento. Depende. No sé si hayan escuchado el examen del lenguaje químico. Es un examen que ocurrió como en el 2024-1 o 2024-2. No sé si hayan escuchado sobre ese examen. Ese examen les hicieron esa pregunta. Que en Colombia cuántos ceros tenía un billón y cuántos ceros tenía un miles de millones. Lo que pasa, y les cuento el chisme. En Colombia, el billón tiene 12 ceros. En Estados Unidos, el billón tiene 9 ceros. Porque es que lo que pasa es que nosotros no nos saltamos de millón a billón, como hacen, por ejemplo, los gringos. O sea, nosotros tenemos 6 ceros, luego son miles de millones, que son 9 ceros, y ahí sí aparece el billón, que son... Ahí sí aparece el billón, que son 12 ceros. ¿Listo? En Estados Unidos, ellos, los gringos, se saltan de 6 millones a 9, a un billón que tiene 9 ceros. Entonces, básicamente el examen como que le ha gustado mucho preguntar ese tipo de cosas. Y este es otro ejemplo. La gente, cuando ustedes, si eso es un error que está muy extendido, bastante extendido, va súper extendido. O sea, ustedes van y le preguntan al tendero, a su mamá, a sus papás, cuando por ejemplo les digo, esperen a ver, escribo. Cuando por ejemplo ustedes le preguntan al tendero, necesito un procesador de doceava generación, eso está incorrecto. De treceava generación, también incorrecta. Entonces, esos son, por ejemplo, de quinceava generación. No se dice así. Se dice decimosegunda, decimotercera, decimoquinta. Y en este caso, por ejemplo, nos están diciendo quincuagésimo. Estamos hablando entonces de quincuagésimo, que sería 50, y primer país les aparece. Por eso entonces el examen les pone justamente la respuesta incorrecta para que se equivoquen si no saben realmente cómo se dice. Entonces, eso es un tema que últimamente en el examen les está apareciendo bastante. Lo que para nosotros son miles de millones, ellos hablan de billones. Exactamente. Entonces, para que siempre le tengan ahí un cuidadito a ese tipo de cosas. Que esa pregunta que suena muy... Ah, eso está muy fácil. Ojo. Ojo que si está muy fácil, dúdela. Y así. O sea, este examen trajo mucha geografía. Bastante geografía. Entonces, pero es una geografía que tiene que ver con ubicación espacial. ¿Cuál sería el país que completa Venezuela, Canadá, Guatemala o Barbados? Por su situación geográfica, ¿cuál creen ustedes que sería? ¿Colombia, Panamá, Guatemala o Barbados? Guatemala.
¿Por qué? ¿Por qué Guatemala y no Barbados? ¿Qué dirían ustedes? Si en el texto, si ustedes no nos queda por allá en Venezuela y es una isla. Exacto. Muy bien. Entonces, últimamente, el examen, o sea, esto no es nuevo. Esto sí lo han preguntado. Fue de los exámenes previos a pandemia, o sea, de los más ultimitos de pandemia. Pero este tema están repitiendo bastante por el tema de ubicación espacial. Panamá está más cerca a México que Barbados a México, exactamente. Y segundo también, pues la otra es que Barbados es una isla. Todos los demás son países en tierra. Entonces, eso es justamente lo que están preguntando. Si bien en el ejercicio, en la pregunta, en el texto les aparecía Barbados, él les está preguntando puntualmente sobre qué cercanía geográfica es la que tiene. ¿Listo? ¿Vale, chicos? Entonces, acá. Listo. ¿Se acuerdan que yo les dije que en matemáticas les aparecían preguntas de porcentajes? Véanla. Justo aquí está la pregunta. ¿Sí la ven? Ahí está. Entonces, si ustedes van y miran, ¿qué me están pidiendo ahí? Saque el porcentaje de quién o de qué. ¿De qué me están pidiendo que yo saque el porcentaje? Ajá. Entonces recuerden que siempre cualquier porcentaje, lo que sea, es el porcentaje se obtiene de una cantidad sobre un total y lo multiplico por 100. En ese sentido, lo que nos están diciendo es, me están dando al revés, me están dando el 44%. Tengo que hallar entonces cuánto es el 100% de ese valor. Y nuevamente, aquí está el párrafo estricto donde les están diciendo dónde está. Pero este párrafo no estaba en la pregunta. Este párrafo yo lo traje para efectos de la pregunta. O sea, entonces lo que ustedes tienen que hacer en estas partes de temática común, cuando sea matemáticas, tienen que ser con búsqueda, con lupa. Entonces ustedes tienen que llegar con lupita a buscar dónde está la información. Entonces, por eso es muy importante que ustedes sepan identificar bien la información. Yo voy a dejar una clase abierta, porfa, asistan chicos, donde yo les voy a enseñar cómo resolver estas preguntas de temática común y cómo rastrear estas preguntas, estas respuestas para que ustedes lo puedan ver. Listo, entonces los esperaré. Aquí es hacer exactamente lo mismo, bla, bla, bla. A ver qué tema nuevo, por ejemplo, miramos aquí, chismoseamos. Aquí está. Bueno, estas son ya preguntas de comprensión del texto. Esta, que es una pregunta que no hemos hablado de ciencias, hemos hablado de historia, de sociales y de matemáticas, pero profe, ¿cómo aparecen las preguntas de ciencias naturales? Nuevamente, las preguntas de ciencias naturales son tres áreas. Les puede aparecer pregunta de biología, les puede aparecer pregunta de química o les puede aparecer pregunta de física. Esta puntualmente corresponde a biología, física o matemáticas. Perdón, biología, física o química. Biología. Ujú. ¿Y cuál es la respuesta correcta? ¿No son por protozoos?
¿Qué dirían ustedes, muchachos? Muchachos, muchachitos. ¿Saben cuál es la trampa? Que la fiebre amarilla no es producida por un protozoo. Entonces por eso no es la C. Pero es por la selección Colombia, que no entiendo. No entendí lo de la selección Colombia, pero bueno, ok. No son virus. La fiebre amarilla sí es un virus. Pero la malaria, em, la malaria, la malaria, la malaria sí es transmitida por un protozoo. Entonces, por eso la respuesta C no es. Entonces, la respuesta correcta vendría siendo la opción B, que es transmitida por mosquitos tropicales. ¿Listo, chicos? Y no es que el mosquito lo atraiga, sino lo que pasa es que el mosquito vendría siendo que, o sea, que los pique a uno un zancudo le transmite a uno la malaria y la fiebre amarilla. Exactamente. ¿Saben cómo es? Ustedes han conocido a un man que saben que está re enfermo, pero enfermo, 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 y empieza, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Literal. Entonces, o sea, el man re enfermo, re jodido, y lo viene a saludar. Esa persona se convierte en lo que se conoce como un vector. El vector básicamente es un transmisor de la enfermedad. Entonces los mosquitos no es que enfermen, son vectores de la enfermedad. Y por eso es que los mosquitos pueden ser peligrosos. El problema es que no son un mosquito. Si ustedes han ido a campo y han ido, son como miles de mosquitos que lo pueden picar a uno si uno no tiene repelente o si uno no tiene fundillo. Entonces por eso son tan peligrosos. No porque sean el mismo mosquito que lo mate a uno, sino porque pues obviamente por probabilidad, al menos uno sí pueda tener entonces la enfermedad. En biología yo sí les puedo dar todos esos tips que ustedes quieran porque pues yo soy cuasi biólogo. Me faltan 2 semestres de biología y ya corono. Ya corono la biología. Por ejemplo, digamos a mí me mandaron a colocar la vacuna de la fiebre amarilla ahorita que yo fui a una salida de campo. Esa duele. La de la fiebre amarilla duele un poquito que se la apliquen a uno. Bueno, ahora miremos y chismosiemos una pregunta de física. Chan, chan, chan. Estas. Estas dos son preguntas de física. Listo, miren. El recorrido total que debe hacer cada barco para pasar al canal es de 80 kilómetros con un promedio de 24 horas por barco. La velocidad media de un barco cruzando el canal está entre tanto kilómetros por hora. Entonces, si ustedes van y preguntan ¿y qué les puede aparecer en física? Les va a aparecer lo que se conoce. Física nuevamente también es muy variado. Entonces, en física les puede aparecer un área que se conoce como cinemática. ¿Qué es cinemática? Todo lo de velocidad, aceleración, caída libre, todo eso. Toda esa joda les puede aparecer. Y muchas veces a ustedes no les van a dar la fórmula. Entonces ustedes tienen que deducir la fórmula. ¿Qué les va a dar el examen? Ustedes van a poder entonces deducir la fórmula con trucos. Ejemplo, con la profe Gabriela, los que estén en el curso van a conocer lo que se conoce como análisis dimensional. Entonces el análisis dimensional... Análisis dimensional es, por ejemplo, qué pasa si, por ejemplo, nosotros tenemos una medida en velocidad. Bueno, una medida en velocidad es una medida en distancia con respecto a un tiempo. Y esa distancia corresponde a una longitud, cualquier cosa que mueva una longitud y una distancia sobre tiempo.
O sea que puedo tener entonces velocidad sobre tiempo en metros sobre segundo, en kilómetros por hora, en millas por hora, porque es la misma joda. Siempre es una relación de longitud versus tiempo. Entonces, esta pregunta, si no me acuerdo de la fórmula, se puede resolver muy fácil utilizando análisis dimensional. Y esta pregunta, muchachos, es también que se conoce con intervalos. Y esos intervalos justamente lo que me están diciendo es cuál es la incertidumbre máxima que, por ejemplo, nosotros vamos a tener. Profe, ¿esto es tema nuevo? No. Apareció en el examen, para los que quieran chismosear, en el examen de los Ananasi. Esta pregunta de los Ananasi y la dendrología. Justamente en este examen hacían una pregunta muy parecida, que lo que les está diciendo es, usted tiene cierta cantidad, necesito que me diga cuánto es la intervalo máximo y el intervalo mínimo. Y ese intervalo tiene que ser la misma cantidad. Si aquí son 2 centímetros, acá también tienen que ser 2 centímetros. Si acá son 3 centímetros, acá también tienen que ser 3 centímetros. A partir de eso es que se resuelve esa pregunta. ¿Listo? Y así es como funciona, por ejemplo, esa pregunta de física que nos están colocando. Aquí, perfectamente. Esta sí es... Esta es una pregunta de matemáticas. Lo que les dije. No son tan típicas, pero también les puede aparecer una pregunta referente a geometría. Entonces, estén preparados para lo que sea. ¿Listo? No son realmente típicas. Y acá lo que les están diciendo, y la ventaja es que las preguntas de temática común en matemáticas no son preguntas realmente difíciles. Si ustedes van y miran, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer ahí, muchachos? Básicamente sacar qué. ¿Qué les piden ahí para resolver esta preguntita? ¿Qué tienen que hacer? Yo les voy a dar una pista. Un volumen. No es más. ¿Y cómo se saca el volumen de un cubo, chicos? Exacto. Lado por lado por lado, entonces lado al cubo. O sea, tenían que elevar 50 al cubo y ya con eso es más que suficiente para resolver esa pregunta. Y ya. Y aparte también les piden a ustedes hacer una pequeña conversión de unidades. Entonces es una geometría con conversión de unidades. Algo que realmente, si ustedes van y miran, no es muy difícil. O sea, yo convierto las unidades y a partir de convertir esas unidades y utilizando geometría puedo sacar y resolver ese ejercicio. Y ya, eso es todo, chicos. Entonces, bueno, muchachos, ¿qué tal les han parecido las preguntas de temática común hasta el momento? ¿Les han parecido súper difícil? ¡Oh, uy! Apareció una importantísima. Ay, casi se me suelta, casi se me va. Ojo que este tema sí es nuevo. No nuevo que no ha aparecido, sino nuevo en los últimos exámenes. ¿A qué tema corresponde este? Sí, gramática, pero específicamente a qué?
Aló, 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 aló. ¿Escucharon a Lucio o no? ¿No? ¿No escuchan a Lucio? El perro latiendo. ¿No? ¿En serio no lo escuchan? Oh, por Dios, yo pensé que lo estaban escuchando. Y yo por eso les estaba diciendo, no, que ya Lucio nomás. Era por eso. Ah, bueno, listo. Perdón. Listo. Entonces, sí, muy bien, exactamente. Corresponde a ortografía. Esa es una novedad que han traído los últimos exámenes y ya se quedó. O sea, chinos, si les cae mal la ortografía, baila. No hay forma de deshacerse de ella. Ya es un tema pues muy recurrente en los últimos exámenes. Entonces, con la profe Lucía, pues obviamente, ¿cómo no van a saber la ortografía de una literata profesional? Entonces, ella, la profe Lucía es correctora de estilo, así que obviamente va a saber muchísimo más de ortografía. Entonces, ortografía va sí o sí, aparece nuevamente en esos exámenes para que lo tengan súper presente. Em, También una cosa que van a tener todos los exámenes de admisión es esta. Esperen, ya les muestro esto. Esto sí va variando, pero sí es algo recurrente. Van a tener un gráfico que puede ser o químico, o físico, o biológico. Y como este. Listo. Entonces, muchachos, puntualmente entonces se refiere a esto, chicos. Miren, siempre ustedes van a tener entonces una respuesta, una pregunta, donde a ustedes les van a dar un esquema. En ese esquema a ustedes les van a pedir analíceme ese esquema. Puede ser, no sé, un secador, puede ser una presa, puede ser, por ejemplo, digamos, un químico, puede ser entonces un reactivo. Cualquiera que vaya a ser. Siempre tiene que ver con ciencias naturales. Puede ser de biología, puede ser, por ejemplo, un diagrama de flujo, puede ser, por ejemplo, una red de haplotipos, puede ser una red trópica, una red trófica, etcétera. ¿Listo? Entonces puntualmente eso es lo que vamos nosotros a tener. Y a partir de ese gráfico me van a preguntar qué ocurre con ese fenómeno y siempre me van a decir, listo, redácteme una gráfica o redácteme una función o redácteme entonces un comportamiento físico que está teniendo eso. Entonces, eso es estricto y dura área física o de conocimiento de la parte de ciencias naturales. ¿Listo? Entonces, eso va a variar, pero siempre va a incluir un gráfico. O sea, puede ser que, por ejemplo, esta generación para este examen haya sido de física. El próximo puede ser una reacción química si el tema es de química. El próximo puede ser algo de biología si les preguntan algo, por ejemplo, digamos, de mapas. Entonces, no podemos prevenirlo, no podemos predecirlo porque pues eso va a depender del examen. Pero sí podemos estar prevenidos porque siempre va a ser o una función o un cálculo estequiométrico. Entonces, anoten ahí. Entonces, va a ser, si es una pregunta de física, siempre es un fenómeno físico. Y siempre va a ser con su ecuación. Si es de química, probablemente sea de estequiometría o de identificación de compuestos. Siempre. Siempre, siempre, siempre. En biología es raro que lo hagan, pero las veces que lo han hecho, cuando ha sido, entonces siempre tiene que ver con ecología. Entonces ahí, con esas tres, ustedes saben que siempre les va a aparecer para esa pregunta de temática común en ciencias naturales cualquiera de esos tres temas. Entonces, repásenlos muy bien para que lo puedan entonces hacer. ¿Cómo vamos hasta ahorita, chicos? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Han aprendido cositas chéveres? Hemos hecho acá un análisis de los temas para que los tengan acá presentes. ¿Sí? Chévere.
Ah, bueno, me alegra mucho que, por ejemplo, lo estén disfrutando. Listo, muchachos. En estos últimos raticos, entonces vamos, ahorita no vamos a explicar, no, o sea, quiero explicarles la mayoría de temas que hicieron para el examen. Entonces, les voy a poner entonces las preguntas y vamos a hacer un listado de los temas. ¿Listo? Para que en este ratico que nos queda tengan entonces ustedes qué fue lo que preguntaron puntualmente en el último examen, ya de las áreas más específicas. ¿Vale? ¿Listo, chicos? Y si hay de pronto alguna duda, lo vamos entonces ahí resolviendo rapidito. Profe, hoy no vamos a resolver preguntas. No porque no alcanzamos, porque digamos la intención de la clase de hoy era decir qué temas preguntaron. Ya tendremos otras maratones resolviendo estas preguntas. De hecho, yo ya las he resuelto. De hecho, estas preguntas de matemáticas yo ya las he resuelto varias veces, ¿no? ¿Se acuerdan la sesión soviética y demás? O sea, ya están resueltas incluso. Por ahí deben estar en YouTube incluso. Entonces ya las he resuelto. Entonces, solamente es que las busquen. Entonces, ¿dónde las buscan? En el canal de YouTube. Por ahí deben estar para que lo chismoseen. Entonces, chicos, primera pregunta. Este corresponde a un sistema de ecuaciones. ¿Listo? Y estrictamente esta pregunta corresponde a un sistema de ecuaciones que utiliza el método por igualación. Entonces, esa pregunta se resuelve así. Entonces, ese es el tema que ustedes necesitan para resolver esa pregunta. Redactar un sistema de ecuaciones. Puede ser 2 por 2 o 3 por 3 porque son 3 variables, pero realmente solamente necesitan 2 ecuaciones. Y ese se resuelve mucho más fácil por el método de igualación o el método de sustitución también. El método de eliminación, si lo intentan hacer por eliminación, no les sale la respuesta correcta. Porque lo que está intentando hacer es comparativamente qué estoy buscando yo entre uno y el otro. Bien, primera pregunta de matemáticas. Segunda pregunta de matemáticas, un regalo. Esta sí fue un obsequio. Y cuando digo que fue un regalo, un obsequio, no lo digo de forma arrogante ni petulante, sino porque en serio fue fácil. Porque lo que están preguntando en esto es conjuntos de múltiplos y divisores. Nada más que eso. Si ustedes sabían esos temas perfectamente... Ah, bueno, y números primos. Bueno, pues ustedes si saben de divisores, pues ustedes conocerán a los números primos. Entonces recuerden que son aquellos que tienen solamente 2 divisores. Entonces, estos 3 temas les permitían a ustedes resolver esta pregunta de matemáticas. ¿Listo? La siguiente es mucho más regalo aún. Mírenlas. Entonces, esta corresponde a propiedades de los exponentes y operaciones básicas. Hasta el momento, ¿qué tal les han parecido las 3 preguntas que hemos visto de matemáticas con los temas? Fáciles, difíciles, ¿preguntan algo de media, mediana y moda? Claro que sí, eso es un tema fundamental. Ya cuando son preguntas de temática común, de interdisciplina, del área, ya suelen ser un poco más profundizables los temas y más amplios. Entonces, puntualmente, miren, acá, esto podría, y si uno no sabe cuál es el tema, piensa que es un tema de geometría, pero no. Este es un tema que corresponde a una regla de 3, entonces son razones y proporciones. Entonces, si yo aprendo a hacer razones y proporciones, puedo hacer conversiones de unidades. Y reglas de 3. Entonces, esta pregunta se resuelve utilizando una simple regla de 3. Entonces, siguiente. Esta es una pregunta que les hago aquí la cuestión. Yo necesito saber en este momento qué me están preguntando.
¿Lo necesito saber? O sea, ¿necesito estrictamente tener ese conocimiento o puedo deducirlo? Entonces, les pregunto, chicos. El tema que están preguntando tiene que ver con los divisores, con los múltiplos, con divisiones entre cero. O sea, si yo quisiera estudiar este tema para un futuro examen, ¿estudiaría divisores y múltiplos o estudiaría otro tema? Les pregunto a ustedes. ¿Qué harían ustedes? Lógica. No, lógica no es. Propiedades. Propiedades de aritmética. Bien. Va por ese lado, Alison. Entonces son propiedades de aritmética, ¿cierto? Y puntualmente corresponden, y acá yo les doy algo que por ejemplo nunca les enseñan, pero es clave para resolver este estilo de preguntas, que son razonamientos inductivos y razonamientos deductivos. Vean qué es cada uno de ellos. Les doy un ejemplo. Cuando yo tengo un razonamiento deductivo, es que yo necesito averiguar con un ejemplo una regla. Entonces, acá todo entero es divisible por cero. Yo estas no las puedo resolver a punta de memoria. ¿Cómo sería el correcto razonamiento para resolver estas preguntas? Ensayando con números. Entonces, 3 dividido entre 0. ¿Y no habrá forma de ampliar este amigo? Sí. No, está peor. Ok. Ya. 3 dividido entre 0, 4 dividido entre 0, 5 dividido entre 0. ¿Puedo vivir entre 0? No. No. Entonces, esto se hace mediante un sistema de lógica que se conoce como ejemplo contra ejemplo. A partir de verificar una regla, yo puedo decir si esto es un razonamiento deductivo. Entonces, yo ya tengo una regla, es esta. Yo pude verificar con ejemplos, con contraejemplos, que esto es falso. Eso permite que hacer que esta primera pregunta sea falsa. 0 es divisible por cualquier número entero, entonces 0 sobre 3, 0 sobre 5, 0 sobre 9. Entonces en ese sentido esto sí sería verdadero. Entonces lo que me están preguntando y lo que yo debo estudiar no es aprenderme estas propiedades porque son imposibles. En la academia nosotros tenemos un archivo recopilado de las 12 generaciones solamente resolviendo estas preguntas que lo llamamos el avatar de la aritmética. Ustedes han visto Avatar, ¿no? De Ángel. Avatar, el que bota aire, no los azules. Ustedes se acuerdan que cuando se muere un avatar, el otro renace, ¿cierto? Y como que tiene los poderes de los anteriores. Ese archivo fue justamente así. Porque siempre les va a aparecer una pregunta nueva. Siempre. Nunca va a repetirse. Jamás. Lo que ustedes tienen que hacer con eso es rastrear, más o menos ver las tendencias o ver más o menos cómo lo resuelven o usar ejemplo y contraejemplo. Entonces ese archivo es un archivo que nosotros creamos donde cada generación pone su granito de arena. Entonces la generación 5 puso tales preguntas, la generación 6 puso tales preguntas, la generación 7 puso tales preguntas. Y ahí es como el compilado de todas las generaciones. ¿Quieren chismosearlo? ¿Se los muestro rapidito? ¿O después? Bueno, entonces venga, les chismoseo un poquitico del avatar de la aritmética. O sea, le pusimos la imagen de avatar. Entonces, miren, este es un archivo que hemos creado con el tiempo, en donde aparecen miles de preguntas. Entonces, el conjunto de los números enteros está constituido de números racionales, y acá lo que hacen los chicos es poner ejemplo, contraejemplo, verificar si es verdadero o verificar si es falso. Y si es falso, ponen el contraejemplo.
Entonces, si se dan cuenta, son muchas preguntas que han aparecido en los diferentes exámenes. Y todavía nos falta. O sea, miren, aquí está ese archivo, multiplicaciones. Miren, todo número entero se puede expresar como el producto de dos números racionales. Entonces vean acá que nos están diciendo el contraejemplo. Ah, miren, esto es rojo, entonces es falso. Y aquí está el contraejemplo. Si n y m son números enteros diferentes mayores que menos 9 y menores que 6, el mismo valor que se obtiene al realizar el producto n por m es tanto. Y así los van verificando. Entonces, todo número que sea el cociente de dos números reales es un número racional. Entonces acá nos dieron varios ejemplos. Entonces, 8 sobre 9, pi sobre 3 y así. La pantalla de las preguntas. Ah, no están viendo nada. Gracias. Listo. Es este. Entonces es un archivo que hemos creado a lo largo de las generaciones y ahí vamos mencionando. Entonces menor, mayor, igual entre los números. Entonces miren, analice las siguientes afirmaciones sobre los números primos. Aquí por ejemplo digamos tenemos si E, W y Z son números reales negativos y entonces aquí nos dan ejemplos. Miren, falso, verdadero, si esta es falsa y así. Y así chicos, entonces básicamente pues ahí es el archivo de fundamentos de aritmética, ese archivo de avatar de la aritmética que hemos estado haciendo. Entonces, como les dije, es imposible abordarlas. O sea, si yo me pongo a aprender las propiedades va a ser imposible. Pero lo que sí puedo aprender yo es cómo resolver esas preguntas, que las puedo resolver mediante razonamientos inductivos y mediante razonamientos deductivos, que es justamente lo que recomiendo que aprendan. Listo chicos, entonces, sigamos. Chan, 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 chan. Uy, esta amiga. Esta amiguita les está gustando mucho que aparezca. Mucho es mucho. ¿La han visto? Esta amiguita. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. Entonces, ¿han visto esta preguntita, cierto? Sí. Entonces, esa pregunta corresponde a un tema que se refiere a, ojo acá, teorema del ángulo inscrito. Así se llama. Ya ha aparecido como en 3 exámenes últimamente y tiene la intención de seguir apareciendo. Entonces, ese es un tema que les recomiendo que últimamente estudien porque son teoremas nuevos que la nacional les está empezando a gustar aparecer. Ahorita está trabajando mucho todo el tema de los triángulos, entonces todo el tema de triángulos les recomiendo que los repasen y lo estudien muchísimo porque está apareciendo un montonazo. Por supuesto no podía faltar la pregunta de geometría que tiene que ver con volúmenes. Áreas inscritas, volúmenes inscritos. Siempre es meter una figura geométrica dentro de la otra. Entonces, siempre es áreas inscritas o volúmenes inscritos. Si ustedes tienen problemas resolviendo estas preguntas, ustedes buscan en internet este tema, áreas inscritas y volúmenes inscritos, y van a poder encontrar una serie de estos ejercicios para resolver. Entonces, siempre es meta, por ejemplo, digamos, una caja dentro de una esfera. O resulta que la esfera está pegando con uno de los lados de medio cuadrado. Y así. O, en este caso, una pirámide, que es algo así. La pirámide. Uy. Entonces resulta que esa pirámide justamente está metida dentro de un cuadrado y ese cuadrado hace parte de un círculo. Entonces, a partir de eso, pues ya ustedes pueden entonces resolver. Lo que tienen que hacer ustedes es siempre tratar de hacer un dibujo para poder orientarse. Si no hacen el dibujo, créanme que va a ser muy difícil resolver esta pregunta, porque estas dependen del dibujo. ¿Listo? ¿Listo?
Listo, tan. A ver, miremos acá. Listo. Ahora, otra pregunta que, por ejemplo, les pueda aparecer o no les pueda aparecer es cuando hablamos de áreas superficiales. Cuando hablamos de esas preguntas de áreas superficiales, ¿qué quiere decir? Que les están diciendo que ustedes tienen una figura geométrica, en este caso un libro, y tienen que forrarlo, como cuando uno estaba en el colegio. Entonces, en ese libro tienen que forrarlo. Nuevamente, mi mayor consejo es que ustedes tienen que resolver, tienen que sacar el dibujo para saber qué es lo que tienen que forrar, para saber cómo es que hacen ustedes para forrar. Mm, Les puede aparecer con un libro, les puede aparecer con una caja, les puede aparecer que, por ejemplo, lo tienen que llenar con una cinta, y a partir de eso pues ustedes pueden calcular cuánto es el área superficial y los van sumando. Entonces ese tema de áreas superficiales sí les puede salir, es recurrente como no les puede salir. Entonces siempre son figuras 3D en donde ustedes tienen que hallar el área 2D. Entonces, por eso les recomiendo que no solamente aprendan a sacar áreas y volúmenes, sino también las áreas superficiales que tienen esas figuras de volúmenes. Por ejemplo, ¿cuál sería el área superficial de un cubo? ¿Cuál sería el área superficial de un cubo, chicos? Cuéntenme. ¿Cuál sería? Ese es el volumen. O sea, el volumen es lado por lado, lado. Mm, Casi. Creo que tienes la idea, pero creo que no te has explicado bien. Un área superficial de una figura, ¿qué es, chicos? No la fórmula. ¿Qué es un área superficial del cubo? Lado elevado. Eso, Lison, exactamente. La suma de cuánto me miden las caras. Eso es un área superficial. Entonces, un cubo, ¿cuántos áreas superficiales tiene? Tiene una, dos, tres. Tiene la de atrás, tiene la de la base y tiene la del otro lateral. Tiene 6 caras, 6 cuadrados. Entonces, eso es justamente el área superficial. Que ustedes sepan sacar cuánto es para que lo puedan forrar. ¿Listo? Sería 6 veces lo que mide el área de un cuadrado. Y obviamente ahí sí viene lo que ustedes me están diciendo. Ya sea base por altura, pero pues si mide lo mismo, pues sería lado por lado. Entonces sería L al cuadrado. ¿Listo? ¿Bien? Se suma no, se multiplica. ¿Listo? Se multiplican 6 veces. O sea, tú sacas el área de un cuadrado y lo multiplicas por 6. Ojo, en el caso de un cubo, pero no van a dejársela tan fácil, ¿no? Porque, por ejemplo, digamos como que estos ejercicios intentan que ustedes jueguen con eso. Por ejemplo, ahí les pusieron un libro. Un libro no es un cubo. Ustedes saben que un libro, permítanme, les traigo acá un libro. Entonces, ¿cuántas caras tiene un libro para forrar? Tiene una, tiene dos y tiene tres, que es la parte de atrás. Eso es justamente lo que yo necesito. Y a partir de eso, mire, ¿cuánto mide de aquí hasta acá? Más lo que mide de aquí hasta acá.
más lo que mide de aquí hasta acá. Entonces eso es justamente lo que va a suceder con estas áreas superficiales. No va a ser una figura regular, sino que va a ser una figura irregular, como un libro, como una caja, que si tiene tapa, que si no tiene tapa. Entonces eso es justamente lo que ustedes tienen que mirar. ¿Listo? ¿Claros entonces, chicos? Con este estilo de preguntas que son de áreas superficiales. Bien, sigamos entonces. Aquí, en este examen, sí que les fascinó hacer preguntas de geometría analítica. O sea, se desquitaron con esas preguntas de geometría analítica. Profe, ¿qué es geometría analítica? Todo lo que tenga que ver con plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, eso es geometría analítica. Entonces, esta pregunta tenía que ver con qué? Con la pendiente. Ojo acá, porque ¿cuál es la fórmula de la pendiente, chicos? ¿Cuál es la fórmula de una pendiente? La pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Esa es la famosa fórmula de la pendiente. No, esa es la fórmula de la recta. ¿Listo? A menos b. No. Listo. Esa es la fórmula de la pendiente. Entonces, chicos, en este sentido, la idea es que ustedes jugaran con la pendiente. ¿Qué es la pendiente, chicos? ¿Qué viene siendo la pendiente? A nivel conceptual. ¿Qué es una pendiente? La inclinación, exactamente. Entonces, esa inclinación, por ejemplo, de este punto a este punto B y de este punto B a este punto C, ¿es la misma o es diferente? ¿Qué dirían? Es exactamente igual. Muy bien. Entonces, la pendiente lo que me está diciendo es cuánto es la inclinación que yo tengo con respecto a la altura versus cuánto me estoy moviendo horizontal. Una pendiente es eso, es mi relación, cuando escuché la palabra relación es una división, es la relación entre cuánto me estoy moviendo en la altura versus cuánto me estoy moviendo en el eje X. Cuánto me estoy moviendo en el Y versus cuánto me estoy moviendo en el X. Y la cantidad entre una y la otra es exactamente la misma. Y utilizando ese principio es que yo puedo calcular la pendiente de este punto a este punto B y después de este punto B a este punto C. Porque lo que me piden es despejar este punto y lo que me piden es despejar este punto. Entonces yo necesito saber muy bien ese concepto para poder encontrar la respuesta. Listo, chicos, eso es justamente lo que me preguntaban en esta pregunta. ¿Cómo hacía yo para obtener los puntos a partir de la pendiente? Y después súmeme cuánto era n y súmeme cuánto era m para yo poder encontrar la respuesta correcta. Bien, entonces fundamental que sepan muy bien todos sobre la recta. Pendiente, punto pendiente, ecuación de la recta. Que si es paralela, si es perpendicular. Todo eso es lo que se necesita para resolver esas últimas preguntas de geometría analítica. Otra cosa que, por ejemplo, también les pueden preguntar
Es como hallar, por ejemplo, la distancia entre un punto A y un punto B. ¿Cómo harían ustedes para hallar, por ejemplo, esa distancia de un punto A y un punto B? Les voy a dar una pista y ustedes me dicen qué haríamos. ¿Cómo harían para hallar esa distancia de un punto A a un punto B? Un pitagorazo. Ujú. Entonces, con un pitagorazo es que yo voy a tener la fórmula de la distancia. Porque la fórmula de la distancia, ustedes se acordarán que era y2 menos y1, esto elevado al cuadrado, que sería a, y este otro elevado al cuadrado, que sería b. Entonces, si se están dando cuenta que es un pitagorazo. Entonces, aquí es un pitagorazo, a cateto A, cateto B, y simplemente lo sumo para encontrar la distancia que vendría siendo esta diagonal. Eso es lo que yo tengo que hacer. Obviamente para esta pregunta, como me están dando los puntos y los puntos puedo entonces yo averiguarlo mucho más fácil, pues lo voy a hacer por ese punto. Pero en caso de que a mí no me den las cosas tan sencillas, entonces pues obviamente voy a tener que sacar justamente mi distancia de puntos, que es justamente utilizando esta recta, de esta pitagorazo. Entonces es distancia entre puntos, es el tema que correspondía a esta pregunta. Si yo sabía sacar distancia entre puntos, perfectamente podía encontrar la respuesta correcta a este ejercicio. Y ahora sí aparece entonces otra cosa que es puntualmente, chan chan chan, ahora sí, ¿cómo se llama este tema? ¿Cómo se llama este tema, chicos? No, no son ecuaciones de segundo grado. No, no, no. No son cuadráticas. No, no, no. No es distributiva. No, no, no. No, señores. No lo son, no lo son. No, no, no. No son funciones. No son polinomios. No. ¿Qué son? Ah, de pronto ahora sí. Creo que ahora sí ya la pueden ver mejor. Ahora sí, ¿qué temas son? Binomio cuadrado perfecto. No. O sea, obviamente es un cuadrado, una cuadrática, pero no es justamente lo que preguntan ahí. La cuadrática solamente es el punto medio para llegar a este momento. Pero ¿cuál es el tema central? ¿Y cómo se llaman eso? De elipse y hipérbola. Cónicas. Exactamente. Eso es lo que nosotros nos están preguntando. Nos están preguntando ese tema que es figuras cónicas. Cuando ustedes les digan elipse, les digan circunferencia, les digan hipérbola, les digan entonces parábola, eso hace referencia a las cónicas, chicos. Si tenganlo cuidado ahí, chicos, porque sí se demoraron con el tema. Y esos son temas que uno dice, ¡pum!, de una los reconoce porque son gráficas. Entonces, para que lo tengan ahí repasando, porque sí sale muchísimo ese tema. Listo. Ahora, veamos esta otra pregunta. Chan, chan, chan.
Entonces, esta es una pregunta de funciones, pero ojo acá, no son solamente funciones, son transformaciones de funciones. Y son transformaciones de funciones mediante relaciones y funciones. Entonces ténganlo ahí muy presente porque es un tema que les puede costar porque no suele enseñarse muchísimo sobre cómo son las transformaciones en el plan. Y por eso de pronto para muchos va a ser la respuesta diferente cuando al momento de marcar. Entonces transformaciones de funciones, relaciones y funciones. ¿Qué otro tema entonces les aparece con pregunta incluida? Ahora sí les aparece temas de ecuaciones 2×2, pero resolviendo la pregunta. Antes tenían que redactarlo, pero ahora sí, esto sí es un sistema de ecuaciones 2×2, que nos aparece muchísimo en este tema. Para este examen sí que les encanta, sí que les pareció divertido enseñarles todo el tema referente a geometría analítica. Ahora, esta pregunta, otra pregunta, miren, sí que les apareció geometría analítica y cónicas. Entonces, para que vean y chismoseen. ¿A qué te refieres con que eso qué es? ¿De qué? ¿Cuál tema? El sistema de ecuaciones 2×2 son preguntas como estas, donde tú tienes una variable x y una variable y. Y tienes otra ecuación 2x y otra variable ecuación y. Entonces, x y y. ¿Listo? Esos son sistemas de ecuaciones, ¿vale? ¿Listo, Juan David? Siguiente pregunta, tema para que lo tengan aquí presente. Entonces, este tema corresponde aquí. ¿Saben cómo se llama este tema? ¿Qué tienen aquí? Polinomios, sí. Pero ¿saben específicamente cuál es el tema que les da la respuesta correcta? Operaciones de segundo grado, sí, pero no. O sea, si ustedes quisieran, bueno, profe, quiero aprender este tema para resolver esta pregunta. ¿Cuál es el tema específico? ¿Saben cuál es? Les cuento, se llama teorema del residuo y teorema del factor. Si ustedes aprenden a sacar el teorema del residuo y el teorema del factor, esta pregunta va a ser, como diríamos, papita para ustedes, porque es un tema muy sencillo que si uno domina el concepto lo va a poder sacar súper fácil. Entonces, esta pregunta se resuelve por el teorema del residuo y el teorema del factor. Sigamos, pues. Ahora hablemos entonces de esta. Es una pregunta. Los que estaban diciendo ahorita probabilidad estadística. Listo, chicos. Entonces aquí está. Aquí está, por ejemplo, lo que nosotros diríamos como probabilidad y estadística. Entonces, aquí es probabilidad. Es una pregunta de probabilidad, que nos dan un caso entre un total y sobre ese total nos dan entonces una probabilidad de que salga. Entonces, viene de casos posibles versus casos totales.
Entonces, sí o sí, es una pregunta que les puede salir en probabilidad. No siempre, pero puede salirles ahí en probabilidad. Y otra pregunta de probabilidad que les puede salir es esta. Que es sobre métodos de conteo. Y si les digo el tema, les soplo la respuesta. Si a nosotros nos están diciendo que son los estudiantes de colegio y del colegio A y del colegio B, y yo quisiera colocarlos en un diagrama de Venn, ¿a qué zona corresponderían de los dos diagramas que estoy dibujando? Entonces aquí está A, aquí está B, aquí está A y aquí está B. Entonces, en el diagrama 1 solamente pinto la zona de la mitad. En el diagrama 2 estoy pintando todos los dos conjuntos. ¿A cuál diagrama creen ustedes que correspondería cuando a mí me dicen colegios de estudiantes del colegio A y estudiantes del colegio B? ¿Al gráfico número 1 o al gráfico número 2? ¿Seguros? Al gráfico número 1. ¿Listo? Entonces, cuando a mí me estén diciendo, tiene que ocurrir una condición y tiene que ocurrir la otra, estoy mirando solamente las posibilidades donde tienen que estar ambos compartiendo una condición. Entonces, aquí es donde yo digo A y B. En este caso es cuando sería A o B. ¿Vale, chicos? Ese es un ejemplo de A y B y este es un ejemplo de A o B. Y para matemáticas y para probabilidad, cuando es A y B, siempre se multiplican. Cuando es A o B, siempre se suman. Supongamos que ustedes no saben hacer eso, pero sí saben esto que les acabo de enseñar. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Si me dicen estudiantes del colegio A y estudiantes del colegio B. Les acabo de soplar la respuesta sin enseñarles métodos de conteo. La A, muy bien, correcto, felicitaciones chicos. Acaban de resolver una pregunta por métodos de conteo solamente sabiendo conjuntos y solamente sabiendo ese tema, y esto se llama la regla de la multiplicación. Si ustedes conocen la regla de multiplicación, cuando les digan y, se multiplican. Cuando les digan o, se suman. Y ya. Entonces, chicos, ahí les presento, muchachos, el temario de lo que les apareció en el semestre pasado de matemáticas. Ojo ahí, lo que les apareció en el semestre pasado de matemáticas. Entonces, chicos, ¿quieren buen puntaje? ¿Solamente voy a estudiar con este temario de matemáticas? No, la respuesta correcta es que no. Tengo que estudiar con un temario completo. ¿Varían mucho los temas de examen? Bastante. ¿Sabes por qué? Porque hay exámenes. Este examen se dieron garra con geometría analítica porque hay como 7 preguntas de geometría analítica. Todo lo de rectas, todo lo de cónicas, todo lo de, por ejemplo, sistemas de ecuaciones 2x2 vienen estando en geometría analítica. Hay exámenes donde no aparece una sola pregunta de cónicas. Una sola pregunta de cónicas. ¿Listo? Cero preguntas de cónicas. Entonces, para que lo tengan súper presente por ese lado. Bueno, muchachos, eso fue la clase por el día de hoy, muchachos. Invitadísimos entonces a ser parte del curso preunal que nosotros estaremos dictando. Vamos no solamente a resolver estas preguntas, esto es solamente, por eso estamos haciendo estas clases los domingos, para que ustedes exploren un poquito de lo que vamos a hacer. Pero en la clase, y por ejemplo, los que tomen, yo soy el profesor de matemáticas, entonces me van a ver a mí en matemáticas explicándoles todas estas preguntas. Lo que yo hago en el curso es que a medida que vamos viendo los temas, yo siempre actualizo el curso para que justo las preguntas, cuando lleguemos al tema,
les pongo ¡pum! Esa pregunta apareció en el último examen, entonces ya ahora usted sabe, me hace un favor y resuélvame esta pregunta. Entonces, nada muchachos, si nos quieren acompañar para el curso preunal ahorita, que técnicamente arranca desde mañana, bienvenidos entonces a que hagan parte, les dejamos entonces la información por link y demás cosas para que entonces lo tengan súper presente y demás. Yo no recomiendo canales de matemáticas, porque esto no es Julio Profe. Entonces, porque lo que sucede con ellos es que solamente resuelven. Siempre recomiendo libros. Libros, porque los libros está todo el contenido organizadito en lo que tú necesitas. Es que los libros están completos. Porque un libro ya está pautado en lo que necesitas. Y el libro que siempre yo recomiendo, el que trabajo para el curso de matemáticas, es el libro de Margarita Ospina, Matemáticas Básicas. Es un libro que vale en la Nacional y vale 20.000 pesos. Entonces, ese es el libro que siempre recomiendo para matemáticas, para que tengas el nivel suficiente de matemáticas y los temas más importantes de matemáticas para el examen. ¿Listo? Entonces, ahí es esto. Profe, ¿cómo se hace para entrar al curso? Claro que sí, Juan David. Entonces te dejo aquí, digamos, la info del curso preunal. Si quieres entonces participar, bienvenido. Entonces acá te dejo la info, a cualquiera también entonces ahí les dejo la info y ya. Para que entonces nos acompañen para esta generación 13. Y ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? Que de pronto les quieran hacer antes de que cerremos la clase por el día de hoy. Listo, pues nada muchachos, entonces también igual estén pendientes del canal. Los que también van a presentar ICFES nos pidieron incansablemente clases del ICFES, entonces vamos a satisfacerlos un poco para que entonces también participen por allí. Entonces, pues nada muchachos, gracias ahí. Profe, es que mi mamá me pagó el PIN y me escribí, puso mi número, pero no sé si era la universidad o algo así. ¿Puedo sacar buen puntaje mínimo 10 en todas? No. Si tú sacas 10 en todas, sacas 500, Paula. Si tú sacas 10 en todas, sacas 500 y con 500 para Bogotá no pasas a ninguna carrera. ¿Por qué yo les estoy diciendo que sacan 500? Porque así es la estadística. La estadística dice que si ustedes están en el promedio es porque sacan 500. Si ustedes sacan 10 es el promedio pero por área. Entonces si tú estás sacando 10 en matemáticas, 10 en textual, 10 en sociales, etcétera, tú vas a tener exactamente lo mismo del promedio y al final todo eso se suma. Y como eso se suma vas a sacar 500 cerrado. O sea, sacarías 500 cerrados si tienes todo en 10. Si sacas 11, estás una desviación estándar por encima del promedio y en ese sentido es porque estás superior a la cantidad, cierto porcentaje. Y sacarías 600, pero tendrás que sacar 11 en todas las áreas. Si quieres sacar un 700, tendrás que sacar 12, su equivalente sumado en todas las áreas. Y ahí sacas 700. Y así funciona. ¿Listo, Paula? ¿Tú crees que un 602 en la prueba interactiva como primer intento representa que estoy más o menos? Si es tu primera vez presentándole, sí, ahí te puedes dar una idea, Alison. De todas formas, nosotros por ahí hicimos un concurso de simulacros, haz el simulacro y yo te califico ya con personas reales. Y ahí ya con eso puedes darte también una idea. A eso estuvimos regalando simulacros, no sé si lo reclamaron. Entonces estén pendientes de los canales que ahí también estamos regalando cositas y gratis, entonces para que los aprovechen. Listo chicos, y ya, entonces eso básicamente sería pues todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho y espero que nos acompañen entonces en el curso y cualquier pregunta no la pueden ir haciendo. Listo, entonces chao muchachos, chao chicos, que les vaya muy bien.